Bienvenidos queridos oyentes a su programa Diálogos, una reflexión filosófica por medio del cine. Seguiremos hoy dialogando, como en nuestros últimos dos programas, sobre la película 2001 Odisea en el espacio y la temática que nos ha venido acompañando estos últimos meses, poshumanismo y una reflexión del hombre más allá de la especie. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana, a Fray David Romo de la Orden de San Agustín por el espacio abierto y en el máster a Rubén Rincón. Como siempre, les agradecemos su fidelidad, queridos oyentes, y pues que nos acompañen de manera activa en nuestra discusión del día de hoy. En la mesa de trabajo nos acompaña Cristian Rodríguez, Daniel Felipe Moreno, especialistas en filosofía de la cultura, y Luis Alfredo Sánchez, especialista en filosofía de la religión, y quien les habla, Camila Lizarazo. Los dejamos con la sinopsis clásica de nuestros programas para que se contextualicen un poco de nuestra película Odisea en el espacio. 2001 Odisea del espacio es una producción británica-estadounidense basada en la obra El centinela del novelista Arthur C. Clarke. El filme fue dirigido por Stanley Kubrick y protagonizado por Keir Dullea, Gary Ludwig, William Sylvester, Leonard Rochester y Douglas Rain. Se estrenó el 3 de abril del año 1968 y pertenece al género ciencia ficción aventura thriller. Recordar a nuestros oyentes que estamos ante uno de los filmes que marca un precedente en la historia de la cinematografía de ciencia ficción, evidentemente por no solo la temática que plantea, que es precisamente la que hemos venido discutiendo, reseñada bajo el tema más allá de lo humano, sino también porque sin duda ha inspirado a muchos otros directores para realizar lo que conocemos hoy a través de el gran mundo de la ciencia ficción. Los mitos contemporáneos, los mitos de nuestra época. Así que para resumirles un poco la temática de la película, además de los dos programas que con antelación hemos hecho sobre esta misma, tener muy presente que en realidad Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, que fueron los encargados de hacer el guión, nos están compartiendo una perspectiva interesante para repensarnos la inteligencia y además la naturaleza de la racionalidad técnica que siempre nos ha acompañado y que en virtud de eso hemos hecho civilización. Nos plantean un tema muy interesante describiendo ese primer amanecer del hombre cuando toma en sus manos los instrumentos para emprender la gran aventura de la cultura y encontrarse en el año de 1999 con esa gran odisea que tendrá como actor principal aquí al Dr. Floyd y en una etapa subsecuente a otro astronauta que también es Dave Bowman, quienes harán parte de la trama de una manera interesante porque en realidad nos invitan siempre a reiterar primero que el ser humano es característicamente inteligente y racional, y segundo, que tiene una apertura constante y un asombro ante los fenómenos del universo, los fenómenos del cosmos a los que continuamente nos enfrentamos, pero también abriéndonos la gran posibilidad de preguntarnos por una vida extraterrestre o cuasi divina que ha permitido que la humanidad sea lo que es. Bueno, realmente retomamos, como bien dice Daniel, la discusión que ya hemos tenido en nuestros presentes programas, y digamos aquí es importante que hagamos hincapié sobre todo en el tema de la relación del hombre con la máquina. Ya ha trascendido este hombre con el primer monolito, el segundo, y ya viene la relación y digamos el desarrollo tecnológico y técnico del hombre para poder llegar a concebir y conocer mejor la naturaleza que le circunda. Entonces, enmarquemos nuestra discusión en torno a la relación hombre-máquina, si es una relación, digamos, igualitaria, si es diferente, y por qué el hombre necesita, digamos, para los oyentes que les quede claro, un desarrollo tecnológico y de la máquina para poder llegar a supervivir, a sobrevivir y además de eso a tener también una calidad de vida como ser humano. Bueno, es interesante que Camila ya como que abra el panorama de la discusión de esta manera, porque en realidad el filme es muy insistente en esa idea
Durante el gran macro relato que se narra en la película, consiste en eso, en desentrañar el sentido que es este fenómeno del monolito para los primates en primera instancia, para el Dr. Floyd y el grupo de astronautas en la Luna, donde vuelven a encontrarse con esta especie de fenómeno extraterrestre, y por otro lado el otro personaje, que es Dave Bowman, quien se encontrará también con este mismo monolito que le permitirá viajar hacia el infinito en pro del descubrimiento de lo que para nosotros es y sigue siendo un gran enigma en la trama de la película, que es si es posible plantearse o no la existencia de vida extraterrestre. Pero se genera un micro relato en ese gran macro relato. ¿Por qué? Porque durante ese viaje en el transbordador, el Dr. Floyd pues en realidad nos comparte un poco de lo que serían las exigencias y los retos que para la década de los 70 estaban como muy puestos sobre la mesa, precisamente por el evento de la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, claramente esta gran pugna histórica, que es conocida por todos durante la Guerra Fría, también nos devela como una interesante característica que en el filme se retrata muy bien, y es como los astronautas rusos y norteamericanos tratan de trabajar mancomunadamente, algo que para la época era, digamos que es imposible pensárselo. Pero Stanley Kubrick nos comparte aquí una perspectiva interesante al respecto, y las naciones más poderosas, al menos para esta década, se han unido en pro de trabajar por el descubrimiento de lo que nos depara frente a los misterios y enigmas del universo. Pero más adelante, en la estación espacial Discovery 1, que tiene la responsabilidad de viajar hacia Júpiter y de encontrar el tercer monolito, vamos a encontrarnos que una IA o inteligencia artificial, que se llama en la película HAL 99, es la encargada de la subsistencia de los mismos seres humanos durante el viaje. Allí vamos a ver que entonces la Discovery 1 está a cargo de esta inteligencia artificial, y es muy interesante porque aquí se nos comparte otro panorama de cómo comprender la inteligencia. El hombre ha llegado hasta tal punto en la civilización que ha tenido la posibilidad de crear una inteligencia también poshumana, es decir, más allá de lo humano, después de lo humano, y lo crea a través de este personaje interesantísimo que es HAL 9000. Y vamos a ver una trama desarrollada de manera muy interesante, porque esta máquina puede mentir, y esto nos devela intencionalidades muy interesantes que ha creado el ser humano en la máquina y de las que de pronto no ha sido consciente. Incluso dentro de la película, alguno de los astronautas le llega a preguntar si en realidad HAL 9000 puede sentir o no emociones. El astronauta dice que no conocemos esa posibilidad, no podemos dar un sí o un no, y ante esa indeterminación pues en realidad siempre queda abierta la puerta de pensarse si que la máquina o el mundo de la inteligencia artificial nos va a ser prontamente muy desconocido. Para sintetizar, digamos, en dos ideas lo que ha comentado Daniel, y enmarquemos entonces aquí la discusión con Luis y con Cristian, y pues por supuesto con Daniel, es uno, primero, la tecnoevolución. Parece que el hombre, el ser humano, siempre, tanto su evolución no ha ido desconectada de una tecnología, de un desarrollo tecnológico. Y por otra parte, quedamos siempre frente al mismo problema, y es un problema que se plantea en el año 68, bueno, digamos en las grabaciones que se hicieron desde el 63 más o menos, pues se devela un problema que tenemos y que siempre hemos discutido aquí, y es sobre si hay posibilidad de que una inteligencia artificial pueda sentir, pueda mentir, pueda tener un alma, y también bajo qué categoría se relacionaría con el ser humano. Entonces dejamos los micrófonos abiertos para tener la discusión. Hay un interesante problema aquí cuando nos detenemos a pensar en el HAL 9000, ¿no? HAL 9000, esta inteligencia artificial
que al parecer trunca los planes de los astronautas. No los trunca, no los detiene. Esa inteligencia está determinada, tiene un fin. Y como lo anunciaba en el programa pasado Daniel, nuestra inteligencia es porque está determinada, tiene un fin, está conducida a. Y la estrategia de HAL es precisamente hacer cumplir la misión. Para eso miente y genera una serie de escenarios donde mata a los astronautas, a sus navegantes, pero entonces se determina a cumplir su misión en el satélite de Júpiter. Esa determinación lo lleva y nos deja en el escenario a esa posibilidad de pensarnos si ese fin es tan fuerte que la inteligencia manifiesta dudas, manifiesta miedo, manifiesta emociones para poder cumplir con eso que está determinado. Sí, que es una idea muy interesante que HAL 9000 en realidad preserve el sentido mismo y la finalidad de la misión, más que el sencillo hecho de preocuparse por el bienestar de los astronautas que viajan precisamente en pro de esta misma misión, pero a los que tiene que, entre comillas, engañar para poder cumplir a cabalidad lo que se le ha impuesto en su programación, que es cumplir con la misión. Entonces, más allá de todo esto es la gran pugna entre la inteligencia natural y la artificial, la que se cierne en este sentido. ¿Cuál es la que triunfa acá, no? Es interesante ese pequeño microrrelato, como lo ha anunciado Daniel, que nos muestra esa competencia, una inteligencia artificial y una inteligencia humana. ¿Cuál es la que gana acá? ¿Cuál es la competencia? Porque sí que cumple la misión de llegar hacia ese satélite de Júpiter, pero sí que le gana en esa estrategia el humano a lo que el escenario que inventa la máquina, deshacerse de los astronautas, porque sí que ellos impiden la misión, pero es superada por esa inteligencia, ¿no? Discutíamos este episodio de la película 2001, Odisea del Espacio, con la escena de la competencia de esta inteligencia artificial, el desafío por llegar a Júpiter, pero que nos deja discutiendo a la posibilidad de la inteligencia artificial. Este escenario que la ciencia ficción siempre nos muestra, siempre nos cuestiona, siempre nos trae para hablar de la potencialidad humana. Y como en la narrativa de la película va mostrando episodios, escenarios, va mostrando escenas que involucran la evolución humana, la humanidad llega a la inteligencia artificial. Algo interesante de la película es tal vez que a la película incluso hasta se le dan sentidos, sensiblemente hablando, es decir, puede ver. Hay una escena en la que los astronautas se encierran en un transbordador como de forma esférica para impedir que HAL 9000 los escuche, precisamente porque han visto que hay errores en la programación de la máquina y se supone que este modelo se caracterizaba por ser un modelo perfecto, y en dichos errores ven como la intencionalidad también de que la misma máquina les puede estar mintiendo. Entonces estos astronautas están allí en este transbordador y vemos en una de las escenas que me parece excelente, y es como crean un ojo rojo, ¿no?, que los ve y los vigila y puede leer los labios de los astronautas para darse cuenta de que en realidad están planeando. Por eso entonces, claro, la máquina empieza a proyectarse un plan muy sensato dentro de su lógica, y es acabar precisamente con aquellos que quieren desaparecerlo, ¿no? Porque la idea que tienen los astronautas allí es desconectar a HAL 9000. Entonces claramente esto pondría en peligro la misión misma, porque la misión de la máquina es asegurarse que la misión, que es ir a Júpiter, se cumpla. Así que lo que hace es tratar, en virtud de conservar el estado de la misión, de protegerse a sí misma,
y protegiéndose a sí misma, pues acaba dañando a los astronautas que viajan en la nave. Entonces, claro, se inventa que hay un error en la comunicación de la nave con la Tierra y tienen que cambiar ese módulo los astronautas. Uno de ellos que pues acompaña al personaje principal, que es Dave Bowman, su compañero Frank sale y bueno, vemos allí la escena fatídica en la que pues la misma máquina controla la sonda en la que él salió. Esta sonda lo ataca, evidentemente rompe su traje y pues se causa directamente la muerte de este personaje. Bowman, que pues es el otro astronauta, no sabe qué ha pasado, si ha sido un accidente o de su amigo o de la máquina, y trata nuevamente también de salir a recuperar el cuerpo de su amigo, pero cuando vuelve a la nave se da cuenta que Hall 9000 le impide entrar, y además Hall 9000 ha proyectado también en sus planes acabar con la vida de los otros 3 astronautas que están en la animación suspendida. Los mata también a ellos y deja afuera a este que es otro de los personajes principales, que es Dave Bowman. Y claro, aquí todos los entresijos que se plantean entre las complicaciones a las que en realidad estamos enfrentados con el advenimiento de la inteligencia artificial son muy interesantes, porque en realidad nuestra civilización ha llegado a tal punto que ha creado su propia destrucción. Es decir, es paradójico que de alguna u otra manera la cultura, que es construcción, cree destrucción. Y allí lo vemos muy bien reseñado en la película, y muy bien desarrollada también la trama para ser del 68, ¿no? O sea, ya pensarse que una máquina es la misma estación Discovery 1, y que esa gran inteligencia artificial que recuerda muchos cuentos de Isaac Asimov tiene el poder sobre los humanos, pero también en pro de la humanidad misma. Es paradójico, porque de todas maneras la idea es conservar la finalidad de la misión, y es llegar a Júpiter. Y bueno, eso es lógico, pero a la vez ilógico, porque pues la idea es llegar con alguien que tripule la nave para que dé cuenta de qué es lo que se encuentra en Júpiter, que es el tercer monolito. Ahí nos encontramos en ese escenario bajo otro paradigma de la propia inteligencia humana, y es el desarrollo de esta teoría, o para resolver la misión. Entonces se desarrolla una serie de estrategias para poder llegar al final de la misión, pero en esos pensamientos que al parecer no son lógicos en HAL 9000 está el secreto de la humanidad, ¿no? Esa estrategia que él hace, él miente para cumplir la misión. Es interesante que ese matiz, esa competencia, como bien lo enunciaba, entre el humano y esa inteligencia artificial, ese pequeño indicio y esbozo de humanidad lo da HAL, no al corregir, sino al montar como cierta estrategia para deshacerse de los astronautas. No es lógico, al parecer no es lógico con su fundamento de su creación, pero tiene en definitiva la determinación a cumplir la misión que le es propuesta por su propio hacedor o creador. Yo encuentro muy interesante en la película que plantee el contacto o la relación entre seres humanos e inteligencia artificial en estos términos. Es decir, bajo un escenario de insubordinación de una creación humana frente a aquellos a los que está destinada para servir. Yo pienso que, ¿y por qué lo encuentro interesante? Porque me parece que los avances actuales en inteligencia artificial difícilmente nos han permitido como prever un tipo de escenario como estos. Algunos expertos en inteligencia artificial consideran que un escenario como este, no son problemas reales de la inteligencia artificial. Es increíble darse cuenta, incluso uno sin ser consciente de que es así, que casi que a diario estamos en contacto con inteligencia artificial. Desde el momento en que uno llama a poner una queja en alguna empresa, algún operador de telefonía, y es su queja, su llamada es recibida por una inteligencia artificial.
hasta otros muchos escenarios donde ese contacto está ahí presente y uno no es capaz de darse cuenta de que efectivamente es así. Bajo ese paradigma difícilmente uno puede llegarse a plantear que en un desarrollo futuro la relación entre inteligencia artificial y seres humanos se dé bajo estos términos, sobre todo porque hoy en día nos servimos mucho de ella. Es increíble que hoy en día ya hay empresas que bajo la inteligencia artificial prestan lo que se denominan servicios cognitivos, de análisis de datos, de hacer ciertas especies de predicciones. También en el manejo de datos, digamos ya a nivel interno en las empresas, en cuanto a bases de datos de sus clientes y potenciales clientes. Es interesante ver ese contraste en la forma como nos servimos hoy de la inteligencia artificial y cómo bajo este paradigma ya, digamos, de una tecnoevolución pues infinitamente más avanzada que la nuestra, alguien haya tenido como la inquietud de preguntarse qué ocurriría si una inteligencia artificial pues efectivamente llegara como a subordinarse frente a los seres humanos por el simple hecho de cumplir a cabalidad pues una orden que le ha sido impuesta y que haya tenido que de alguna manera, no sé, hacer como un cálculo o incluso una valoración. Esto es lo interesante, ya para verlo allá en términos de la axiología, cómo la inteligencia artificial es capaz de sopesar la prioridad del cumplimiento de una misión sobre la vida humana. Sí, es realmente llamativo que la película nos lo muestre ya desde el 68 de esa manera, ¿no? Todo el cine que se ha dedicado a tratar de adaptar los fenómenos de ciencia ficción, yo creo que han estado de una u otra manera inspirados en esta gran hazaña que nos presentan Kubrick y Arthur Clarke en el guión de 2001 Odisea del Espacio, porque en realidad sí nos dejan de ese umbral de la inteligencia poshumana, porque después de todo va mucho más allá del poder del hombre, porque el hombre ha creado este fenómeno, pero dicho fenómeno también se le ha salido de las manos y lo vemos allí también retratado en la película. Sin embargo, HAL 9000, lo interesante es que también al final de su vida funcional, ¿no? Porque ya sabemos que en la película Bowman, que es este astronauta que se ha salvado, entra nuevamente a la Discovery 1 a desconectar a la IA, a la inteligencia artificial, y HAL 9000 le empieza a insistir repetidas veces que lo perdone, que lo que pasa es que él tenía miedo, y se expresa de esa manera, ¿no? Y sobre todo él va desconectando cada una de esas tarjetas madre que componen, se supone que la inteligencia de esta IA, y va diciendo: siento que me voy, como si sintiera realmente el advenimiento de lo que el ser humano llama muerte. Y ahora nos toca irnos a nosotros, queridos oyentes, y los esperamos entonces en nuestra siguiente emisión para seguir discutiendo sobre 2001 Odisea en el Espacio, pues el tema que tenemos aquí en la mesa de trabajo. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana, a Fray David Romo de la Orden de San Agustín por el espacio abierto y en el máster a Rubén Rincón. Como siempre, a ustedes oyentes, mil gracias por su fiel audiencia y como siempre los esperamos entonces en nuestra próxima emisión.